Como decía, vamos a tramitar la comparecencia 1665/25 de unos representantes de la Fundación Renovables a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, que están aquí presentes para informar sobre el estado de las energías renovables en la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa se tramita por el artículo 211 del reglamento y, por tanto, y conforme a lo previsto en dicho artículo, procede en primer lugar la exposición oral de los señores aquí presentes, señor Fernando Ferrando y Gonzalo Gómez, me lo he dicho correctamente, el primero presidente de la Fundación y el segundo responsable de las tecnologías renovables. Tienen la palabra por un tiempo máximo de 15 minutos. Les recuerdo, señorías, o les informo, si no lo saben, que ustedes tendrán al final el último turno también, después de que hablen los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? Entonces, 15 minutos de tiempo máximo a repartir entre ustedes como crean oportuno. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Como presidente de la Fundación Renovables, la Fundación Renovables se creó en el año 2010. Es una fundación independiente compuesta por personas, no adscrita ni a ninguna empresa ni a ningún partido político. Y en esta oportunidad que ustedes me brindan, sí me gustaría poner una serie de datos antes de cederle la palabra a Gonzalo sobre cuál es la realidad energética de la Comunidad de Madrid. Y esa realidad energética para nosotros tiene un doble calificativo: dependencia e insolidaridad territorial. ¿Por qué? En primer lugar, Madrid representa el 11% del consumo de electricidad del país, para un PIB del 19% aproximadamente y una población del 14,5%. De esas necesidades eléctricas generamos solamente el 4% de electricidad que demandamos. Y de ese 4%, un 2,2% es con fuentes de energías renovables. Si lo comparamos con la realidad y con los datos a nivel nacional, ese 2% lo estaríamos enfrentando a un 59% de media nacional. En términos a nivel de personas que vivimos en la Comunidad de Madrid, generamos 174 kilovatios hora por habitante, lo que supone 32 veces menos, de lo que generamos a nivel nacional. O generamos 4 kilovatios hora por euro generado de PIB, lo que supone 40 veces menos que la generación por unidad de PIB, por euro de PIB a nivel nacional. Madrid es la última comunidad autónoma en su apuesta por las fuentes de energía renovable y la más dependiente. Podríamos decir que Madrid es la comunidad autónoma que peor utiliza sus recursos energéticos disponibles. Y aún hay más datos. De los 1.171 megavatios instalados de energías renovables, 932 son de autoconsumo, es decir, son de ciudadanos o entidades particulares que decidieron apostar por las renovables. Es curioso cómo esa aportación del autoconsumo es un 80% de toda la potencia instalada, mientras que a nivel nacional es solamente el 9%. Podríamos decir que institucionalmente, a nivel de política energética, somos absolutamente un elemento dispar con respecto a la política del resto de comunidades autónomas o de a nivel nacional. Madrid, como comunidad autónoma, no ha sido capaz de generar una política y un marco regulatorio que permita su desarrollo. Y frente a esta capacidad constatada o contrastada de aprovechar nuestras fuentes de energía renovables, porque el mismo sol que sale en Toledo sale en Madrid, y porque tenemos viento, a pesar de que Madrid tenga en su estadística 0 megavatios de potencia eólica instalada, lo que hemos visto es que se abre una apuesta cada vez más explícita a favor de la energía nuclear, que al margen de su consideración de disparate energético y económico,
lleva un riesgo implícito en una región superpoblada. A mí me gustaría saber si hemos sido incapaces de instalar ningún molino, ¿cómo vamos a ser capaces de autorizar una central nuclear en Madrid? Independientemente de eso, sí que me gustaría que hiciéramos un comparativo entre lo que supone la energía nuclear y las energías renovables como elementos sustitutivos, situación que paso a que Gonzalo nos pueda explicar. Gracias, señorías. Gracias, Fernando. Yo efectivamente voy a dar un poco de contexto desde un punto de vista más técnico sobre cuál es el panorama de la nuclear y las renovables en España, pero también un poco dentro del contexto europeo. Primero, podemos ver cuál ha sido la evolución de cada tecnología a nivel mundial y a nivel europeo, como podéis ver aquí en estas gráficas. En la gráfica superior podemos ver la evolución tecnológica a nivel mundial y debajo el equivalente dentro de la Unión Europea. En Granate lo primero que podemos presenciar es cómo la generación nuclear, representada en las barras verticales granates, tiene un comportamiento completamente estático desde 2010 hasta 2024. A nivel mundial es una generación prácticamente constante, que no sufre muchos cambios, y a nivel europeo, de hecho, está disminuyendo debido a las políticas de diversos países de la Unión Europea. En contraste, vemos cómo en estas décadas se han disparado tanto la potencia como la energía generada por la fotovoltaica y la eólica. Por un lado, la fotovoltaica a nivel mundial pasa de prácticamente cero en 2010 a multiplicar por 5 la potencia instalada de la nuclear. La eólica pasa de ser la mitad en 2010 de la nuclear a ser unas 3 veces superior. Y ambas tecnologías, por separado, se prevé que superen en generación a la nuclear en breve. ¿Por qué podemos observar este estatismo de la nuclear en comparación con otras fuentes de energía? Principalmente es un tema económico. Si vemos el comportamiento del LCOE, que, como sabrán, mide el coste de generar energía mediante una tecnología en particular, considerando también los costes que implica su construcción, su operación y su desmantelamiento, podemos ver cómo a nivel mundial la nuclear nueva es cada vez más costosa, duplicando su LCOE entre 2010 y la actualidad. Por el contrario, las renovables se desploman en costes, logrando pues una disminución de 10 veces el LCOE de 2010 para la fotovoltaica en la actualidad y de más o menos 3 veces para la eólica. Pero ahora vamos a poner el foco en España, porque efectivamente en España no se está hablando de construir nueva nuclear, sino el debate es si extender las nucleares que ya existen hoy en día. Los costes de la nuclear ya existente se pueden ver a través del LCOE para una nuclear ya amortizada, que no incluye los costes de construcción, que es claramente menor que en una nuclear nueva, pero que se sitúa en torno a los 60 euros megavatio hora. En contraste, el LCOE de las renovables está acotado entre 60 y 31 euros megavatio hora, dependiendo de la tecnología y de las condiciones. Otro indicador puede ser el puro coste de generar electricidad con esta tecnología. Según Endesa, el coste de cada megavatio hora generado con nuclear sería unos 63 euros, mientras que las subastas con las que han entrado las renovables últimamente se sitúan entre los 24 y los 43 euros megavatio hora según la CNMC. Y estos serían los costes, pero evidentemente hay otros temas muy importantes que considerar cuando estamos desplegando energías en el territorio, y para ello nos vamos a apoyar en estas dos gráficas, que exploran una extrapolación de dos escenarios diferentes en los que, en primer lugar, se mantiene el calendario de cierre nuclear pactado actualmente o se mantiene una extensión nuclear hipotética. En la gráfica superior podemos observar las barras marrones que representan la generación nuclear en España respetando el calendario de cierre pactado actualmente. Se pueden apreciar unas líneas de colores debajo, quizá no se ven muy bien, pero representan la generación de cada uno de los 7 reactores, en donde se puede apreciar cómo cada uno de ellos cesa su actividad en la fecha pactada. Encima de las barras marrones vemos la generación renovable que obtendríamos al extrapolar la tendencia actual de despliegue renovable en España. Es decir, no hemos asumido ninguna hipótesis ambiciosa, sino que simplemente hemos prolongado el efecto de los últimos 5 años a nivel de despliegue. Y finalmente la barra verde horizontal, para terminar de explicar esta gráfica, es la demanda de electricidad en España, prolongando también la tendencia de los últimos 5 años. Bien, pues la principal conclusión que se puede observar
es que el cierre nuclear, al ser escalonado y gradual, permite ser compensado completamente con el despliegue renovable sin hacer ningún esfuerzo adicional a lo que ya estamos haciendo. Esto es importante porque en el debate nuclear muchas veces se argumenta que el cierre nuclear implicaría unos mayores costes al consumidor al tener que quemar más gas y tener más emisiones para compensar esta pérdida de generación nuclear. Pero la ventaja de que este cierre sea gradual y escalonado permite amortiguar completamente cualquier shock de pérdida de generación nuclear. Lo segundo que podemos ver en la gráfica inferior, la gráfica que incluye las barras de color salmón que predicen una extensión nuclear, es que las renovables colmatan la demanda de electricidad mucho antes con la presencia nuclear. Esto tiene varios puntos negativos y el principal es que la nuclear, la potencia que existe hoy en día en España, tendrá que ser reemplazada por renovables tarde o temprano. Y hoy en día en España se dispone de unas economías de escala y unas redes de suministro que permiten hacerlo de forma eficiente y económica. Si aplazamos el cierre de las nucleares, habría que retomar esta sustitución de potencia nuclear por renovable en un futuro en el que es probable que estas tecnologías sean más caras de acometer, ya que se haya perdido esa inercia de inversión. Luego, por otro lado, si mantenemos las nucleares, en el día a día tendremos situaciones en las que los excesos de generación se solucionan cortando la generación de las renovables, ya que la nuclear, al ser una tecnología de base que no es fácilmente regulable, tiene su puesto garantizado dentro del mix energético. Se podrán preguntar por qué la generación aquí representada en salmón es estática, cuando estamos hablando en principio de extender solamente Almaraz. Si extendemos Almaraz, estaríamos ante la situación de tener que cerrar 4 gigavatios de potencia nuclear juntos en 2030, cosa que sí sería peligrosa y podría desestabilizar el sistema y encarecer la factura, por lo que asumimos que esta situación no va a ocurrir. Por lo tanto, si se extiende Almaraz, asumimos que se extenderán otros reactores hasta un futuro indefinido. Bien, y ya para terminar rápidamente, se pueden tratar por encima algunos temas que son relativos a la seguridad de suministro y aspectos puramente técnicos de seguridad y de estabilidad del sistema eléctrico, ya que también es otro punto importante dentro del debate. Desde que ocurrió el apagón de abril, se han aprobado nuevos procedimientos de operación que garantizan la seguridad de operación del sistema eléctrico, de obligado cumplimiento. Sin embargo, recientemente, a finales del año pasado, las propietarias de las nucleares admitieron que la nuclear no tiene, por ejemplo, la capacidad de hacer una regulación dinámica de tensión, lo cual es una necesidad para garantizar la estabilidad de red. Las renovables sí pueden hacer esto y ahora ya lo pueden hacer por normativa, y además, en combinación con el despliegue de almacenamiento que ya está ocurriendo y un control activo de la demanda, permiten garantizar una seguridad de suministro y un autoabastecimiento a nivel nacional que nos hace independientes a nivel geopolítico de tanto nuclear y el uranio que implica importar del exterior como de combustibles fósiles. Este sería el final de esta intervención técnica. Podríamos tratar otros temas como la fiscalidad de la nuclear, la gestión de los residuos y aspectos más sociales y medioambientales, pero creemos que con estas pinceladas se da un contexto bastante necesario a un debate que muchas veces carece de este respaldo más basado en la tecnología realmente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí pasamos al siguiente doctor. Muy bien. Pues muchas gracias por la intervención. A continuación, procede la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios aquí representados, por un tiempo máximo de 10 minutos. En primer lugar, tiene la palabra el grupo parlamentario Vox, su portavoz, el señor Enrique de Luna. Señoría, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los dos comparecientes, representantes de la Fundación Renovables. Decía el presidente usted que son una fundación independiente. Hombre, independiente, cuando el 50% de su financiación proviene del Ministerio de Transición Ecológica, pues no me parece. Yo creo que estas cosas pues hay que decirlas con mucho más cuidado, ¿no? Ustedes al final pues están defendiendo lo que están defendiendo, ¿no? Con más o menos argumentos técnicos,
Pero bueno, ustedes son un lobby en favor de las renovables y en contra de la energía nuclear, como nos han dejado hoy perfectamente claro, y por supuesto de cualquier fuente de energía que provenga de los combustibles fósiles, ¿no? Ustedes aspiran a que haya un futuro 100% renovable y electrificado, hablan de democratizar la energía, que yo es un concepto sinceramente que no entiendo muy bien qué quiere decir, ¿no? Yo creo que se puede hablar directamente de favorecer el autoconsumo, que a mí me parece pues que eso es algo que está muy bien. Nosotros en Vox no criminalizamos ninguna fuente de energía, nos parece que todas son importantes, pero el dogmatismo energético y climático, pues desde luego nosotros allí no estamos, ¿no? Nosotros defendemos la libertad, que existan alternativas energéticas y sobre todo pues que tengamos un modelo y un mix energético, en fin, pues que en la medida de lo posible no genera apagones, ¿no? Como el que vivimos el año pasado y que ya se sabe que fue generado fundamentalmente por ese dogmatismo climático en favor de las renovables que hizo que en un sistema que todavía no está maduro pues hubiera un peso de las renovables muy superior al que tenía que haber, porque no son energías firmes y sin embargo pues hay otras energías que sí lo son, ¿no? Como los ciclos combinados o energías de base, como ha dicho el señor Gómez, como es el caso de la nuclear, ¿no? Nosotros tampoco compartimos algunas afirmaciones que ustedes hacen, no aquí hoy, ¿no? Pero que en su página web pues hemos podido ver, ¿no? Ustedes están en contra radicalmente de un modelo de consumo que llaman irracional y no responsable, que aspira al crecimiento económico permanente. Ustedes esto lo cuestionan y hablan de que la prioridad en política energética debe ser la reducción de la demanda. Y yo les pregunto, ¿y también de energía renovable? Si hay energía renovable y abundante, también hay que reducir la demanda. O sea, tenemos que pasar frío o tenemos que pasar calor y desaprovechar esa energía renovable simplemente porque hay que reducir la demanda. Y yo pregunto, ¿y los países en vías de desarrollo tienen que renunciar a los niveles de bienestar que tenemos en el mundo occidental precisamente pues para salvar ese planeta? Pregunto, ¿no? Pregunto porque son cosas que no entiendo muy bien, ¿no? Yo creo que ustedes tienen un objetivo político e ideológico muy claro, como ya he dicho antes, que es que tengamos una dependencia 100% eléctrica, pero como ya le he dicho antes, durante el apagón pues sufrimos las consecuencias de ese paraíso para el que todavía evidentemente no estamos preparados. Nosotros no decimos que dentro de un tiempo a lo mejor las renovables no sean una alternativa, sobre todo si la tecnología en materia de acumulación pues prospera, si la interconexión con el resto de la Unión Europea y con Francia es una realidad, pero a día de hoy todo esto que ustedes están contando, pues sinceramente nosotros no lo compartimos, ¿no? Igual que lo de acabar con la energía nuclear, ¿no? Que ya he leído en algún caso que alguno de sus patronos pues dice que es una energía franquista, ¿no? Que eso es una cosa, lo de poner etiquetas a las cosas es una cosa que no entiendo, ¿no? Y yo pregunto, ¿y la hidráulica? Que tampoco hemos hablado de ella, ahora que tenemos los embalses a rebosar por tercer año consecutivo gracias al cambio climático, también es una energía y una infraestructura franquistas, ¿no? Y las tenemos que demoler. Bueno, la Agenda 2030 está en ello, ¿no? Y la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, pues ya propone de aquí a 2030 que se eliminen todas las barreras fluviales que existen en los ríos. Los embalses lo son, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor también tenemos que acabar con la energía hidráulica, que es la más barata, la más eficiente, y además tiene una enorme firmeza, porque da mucha estabilidad al sistema, como seguramente ustedes saben, porque son mucho más expertos en materia energética de lo que soy yo. Y usted, señor Ferrando, que ha trabajado en grandes empresas del sector de las renovables, concretamente de las eólicas, yo le pregunto, lo de la afección al paisaje de los aerogeneradores, ¿eso usted cómo lo ve? Porque yo, sinceramente, que me considero bastante conservacionista y defensor del patrimonio natural, pues cuando voy por Galicia, por Castilla y León, por Soria, por Burgos, por Palencia, por Guadalajara, por las tierras de Molina de Aragón, por Teruel, y veo el impacto que tienen los aerogeneradores de esas empresas como Gamesa en las que usted ha trabajado, esto ustedes desde una mentalidad ecologista y medioambiental, ¿cómo lo ven? ¿O ahí ya el medio ambiente y la protección del paisaje y del territorio, eso ya no nos importa? Pregunto, porque a mí me agrede muchísimo, sinceramente. Y yo creo que en España hay sitio para todo. Y las renovables, en fin, cuando voy a La Muela en Zaragoza y veo ahí los molinos, no me molestan. Bueno, es un ecosistema distinto, una zona distinta. Han decidido apostar por poner miles de molinos allí, me parece bien. Pero en otras zonas
yo creo que se han hecho, al margen ya de los casos de corrupción que ha habido en torno a todo este sector. Me parece un tema que hace un gran daño a nuestro patrimonio natural, que yo creo que es una cosa que merecería también una valoración, ¿no? Y luego, con respecto a la política energética en la Comunidad de Madrid, evidentemente ustedes asumen plenamente ese principio de que Madrid es un sumidero energético y que consumimos el 11% de la energía de toda España y que solamente pues generamos, usted ha dado unas cifras incluso más pequeñas. Yo tenía aquí un 7 o un 8% de la que consumimos, pero según usted es todavía más bajo y no se lo voy a discutir tampoco porque yo tampoco soy un experto en esta materia. Pero es que, sinceramente, ¿esto entonces qué quiere decir? Que cada territorio, cada comunidad, tiene que autoabastecerse. Y yo me pregunto, ¿y por qué las energías renovables no pueden ser una fuente de desarrollo económico de otras regiones y de otras zonas de España que a lo mejor no tienen otro tipo de recursos o de oportunidades que sí tiene Madrid, ¿no? Cuando la gente se pone enferma gravemente en otros territorios terminan viniendo a los hospitales madrileños. Bueno, yo creo que Madrid tiene otras cosas, universidades donde acogemos a estudiantes de toda España, donde muchas veces discriminamos a los propios estudiantes madrileños que tienen que competir en condiciones de desigualdad gracias a una selectividad desigual, ¿no? Que ese es el modelo autonómico que le gusta tanto a la izquierda y que nos está haciendo tanto daño. A mí no me parece que el tema del sumidero energético y en materia alimentaria también nos tenemos que autoabastecer. ¿Y eso hasta dónde lo llevamos? Lo llevamos también a los términos municipales, ¿no? Porque, también podemos llegar y el autoabastecimiento defenderlo en esa escala, ¿no? Yo no entiendo el tema del sumidero energético, nosotros siempre lo hemos corregido. Yo critico al Partido Popular que les haya comprado esa mercancía averiada. Sinceramente, la Comunidad de Madrid tiene una densidad de población y una configuración social y urbana que hace muy difícil que podamos tener incluso centrales nucleares. Pues claro que no es el sitio más oportuno, pero podemos aportar otras cosas y podemos pagar, ¿no? Porque muchas veces nosotros defendemos en materia de residuos, por ejemplo, las medidas compensatorias, es decir, aquellos municipios que albergan las plantas de tratamiento de residuos deberían recibir una compensación, los demás deberían pagar porque esos municipios tengan esas plantas. Eso es la Comunidad de Madrid, lo estamos diciendo hasta la saciedad, nos están empezando a hacer un poquito de caso, porque es algo lógica y de sentido común. Bueno, pues es que a lo mejor esos territorios que tienen esas energías renovables y esa carga paisajística que yo creo que se pueden localizar en sitios donde no se produzca esa afección, porque en España hay sitio para todo, pues a lo mejor también tienen que tener esas compensaciones económicas que les ayuden a incentivar ese desarrollo económico. Lo que se está haciendo aquí en la Comunidad de Madrid, asumiendo ese principio del sumidero energético, aunque usted no lo vea, en el sureste de la Comunidad de Madrid es tremendo, ¿no? Esas macroplantas que se están instalando en la Alcarria de Alcalá, esas 6 grandes macroplantas, pues están afectando gravemente a la calidad de vida de los vecinos de Torres de la Alameda, de Villalbilla, de Mejorada, de Novazán, de Paracuellos, de Valverde de Alcalá o de Colmenar de Oreja. Muchas veces, como el sistema es perverso y los incentivos también lo son, y aquí pues ganan los propietarios del suelo porque se forran y obtienen un dinero que no vale su tierra, y también los ayuntamientos que obtienen una recalificación urbanística y les pagan un IBI mucho más superior, pues claro, todos encantados, ¿no? Y que pierdan pues los vecinos de esos municipios. En algunos casos se llevan al mismo límite del término municipal, como la basura, nadie lo quiere cerca, lo quiere entonces perjudica a otros municipios colindantes. Esto lo estamos viendo en el caso de Aranjuez, ¿no? Donde Colmenar de Oreja ha autorizado, es el Ministerio en realidad quien autoriza este tipo de macroplantas, una macroplanta solar en el límite de con Aranjuez a 50 metros de un barrio donde viven pues muchos vecinos, ¿no? Estas cosas son las que están pasando, ¿no? Y yo ya termino, señor presidente. A mí me parece bien el informe de Ecologistas en Acción, que hizo en 2025, donde habla que hay mucha superficie en tejados y superficies urbanas para colocar este tipo de instalaciones. Estamos totalmente... Yo no entiendo por qué en las cubiertas de las naves no ves una placa solar. Y sin embargo hay que destrozar zonas de cultivo, olivos centenarios para poner este tipo de cosas, ¿no? Hay muchos países, por ejemplo Australia, que nos dan muchas lecciones en esta materia. Y nosotros, vuelvo a repetir, perdón el tono de mi intervención, nosotros en Vox a veces hablamos demasiado claro y si le he ofendido en algún momento le pido disculpas. Pero sinceramente creo que todo esto que estamos haciendo con las renovables es un gran despropósito, sin tener ningún prejuicio dogmático contra este tipo de fuentes de energía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, procede la intervención del Grupo Parlamentario Socialista
en su representación intervendrá la señora Andaluz. Señoría. Gracias, buenas tardes. Gracias por su comparecencia a ambos y al Grupo de Más Madrid por darnos esta oportunidad para escucharles. Nosotros, cuando nos hemos planteado cómo intervenir y hacerles algunas preguntas o que nos expliquen algunas cuestiones, hemos estado analizando cuáles son sus trabajos y cómo han venido realizándolos desde el año 2010, y entendemos que que hacen un gran trabajo y con bastante solvencia. Dicho esto, también hemos visto que su misión es paliar el déficit de información sobre la energía y actuar como interlocutores en el debate energético, asesorando a organismos públicos, a grupos políticos y elaborando informes. O sea, ustedes están a disposición de todos y de toda la comunidad para hacer estas cosas: impulsar la lucha contra el cambio climático, promocionar las energías renovables, fomentar la electrificación de la demanda y la rehabilitación de barrios y edificios. Son cosas que ustedes proponen, y desarrollar soluciones de movilidad sostenible, incluido el ferrocarril. Impulsar el autoconsumo y la generación distribuida, establecer criterios de ordenación del territorio y aceptación social para el desarrollo de las energías renovables. Entendemos que dentro del proyecto de la Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030, ahora parece ser que se va a ampliar de 2025-2032, estas medidas que ustedes proponen cabrían y habría que estudiarlas detenidamente, y ahí coincido que habría que utilizar muchos más espacios de los que estamos utilizando para poner energías renovables, como puede ser la solar. Nos gustaría saber, en este caso, cómo ustedes valoran las políticas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid y otros municipios de la comunidad que no están aplicando zonas de bajas emisiones, porque aquí también estamos hablando de esto, o las están ralentizando. En cuanto a los informes que ustedes hacen y han participado, ustedes han hecho informes apoyando las iniciativas de la Estrategia de la Comunidad de Madrid, porque han considerado que eran positivas en estos puntos que he citado, y además la estrategia que estamos teniendo en esta comunidad a veces es que es un poco a borbotones. Entonces quiero también que ustedes nos comenten qué les parece esto. O sea, hay zonas donde se están implementando muchos parques solares o muchas de parques de placas solares, y otras zonas de menos. Ustedes hablan de informes donde hablan de beneficios, de ahorro económico por acceso a las energías limpias, hablan de modelos de comunidades energéticas que permiten a vecinos y a pequeñas empresas gestionar y compartir la energía renovable. Esto también lo recoge la iniciativa, la Estrategia de la Comunidad de Madrid, pero ¿cómo entendemos nosotros que se está llevando a cabo, o cómo ustedes nos pueden hacer entender que lo tendrían que llevar a cabo de otra manera? Porque es cierto que hay municipios o localidades donde algunos vivimos. Yo vivo en un municipio que tiene de todo: macrovertedero, va a tener planta de biogás, y también está proyectado hacer una siembra de placas solares, salvo que en algún momento no se haga. Entonces, ¿qué valoración hacen ustedes de estas medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando echa la culpa al Gobierno de España? Porque dice que autoriza todas estas plantas, macroplantas o tal, pero ellos no hacen nada para ofrecer otra fórmula u otras formas de hacer estas implantaciones de estas energías renovables que necesitamos. Yo, con los datos que ustedes han dado, estoy completamente de acuerdo, porque es cierto, no sé si somos un sumidero de consumo, pero lo que sí somos es la comunidad más poblada, que menos energía produce y que más consume. Entonces, ante ese hecho, tenemos que buscar soluciones. Algunas de las medidas concretas, como el fomento del autoconsumo, la energía solar fotovoltaica, el hidrógeno verde, la rehabilitación energética de edificios. Creo que aquí le queda mucho por hacer y mejorar a esta comunidad. No está haciendo ningún esfuerzo. Incluso
en los centros educativos, que ya tendrían que estar todos funcionando con energías renovables, con placas solares, para producir tanto calefacción como en verano no pasar calor, está ralentizado, no se están haciendo. Entonces, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen? Y luego hay otras energías que también ustedes mencionan en sus informes o en su página web, como son la energía por geotermia. ¿Cómo están ustedes o cómo ven o valoran que en esta comunidad se ha hecho un estudio o se podría implementar la geotermia como una forma de adaptación de nuestras energías al sistema? Entendemos que hay instalaciones ya hechas que funcionan, y si ustedes tienen algún estudio sobre la energía geotérmica o conocen sobre las zonas de nuestra comunidad donde merecería la pena utilizarlas. Sabemos que se está haciendo en zonas de Móstoles, para centros educativos, está haciéndose en Alcalá de Henares. Entonces debe de haber unas zonas que son más propicias en nuestra comunidad para usar la geotermia. Luego también ya tenemos, yo no voy a mencionar los sitios donde se pueden instalar placas fotovoltaicas, de hecho, la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, ha instalado una planta fotovoltaica flotante en una mini central hidroeléctrica con más de 3.700 paneles en Torrelaguna. Entonces, todo esto que está haciendo la comunidad, con empresas de la comunidad, con empresas privadas, queremos saber cómo se puede llevar a otros municipios y en otros momentos. Y qué opinión les merece a ustedes. También nos gustaría conocer qué zonas de la Comunidad de Madrid, cómo está funcionando la comunidad energética de Soto Genera, que está impulsando la creación de renovables a través de una instalación en todos los edificios municipales y espacios privados, que su objetivo es producir energía para todo el municipio y que sea limpia. Entonces, si esto es en municipios de estas características, podría hacerse igual, y cuáles son los apoyos que tendrían que recibir de la Comunidad de Madrid en el hacer estas cosas. Y luego, ustedes nos han explicado el tema de las energías nucleares. Sobre las energías nucleares estamos de acuerdo, al menos esta diputada, en que se debe prescindir de ellas, y lo compartimos, y además estamos de acuerdo en estos objetivos, que son más caras y además no son más seguras. Lo dicen las propias compañías eléctricas y las propias compañías que son las responsables de esas centrales nucleares. Y yo solamente, de nuevo, que nos aclaren estas cuestiones, si es posible, dentro de sus estudios en la Comunidad de Madrid, sobre geotermia y sobre otras energías que nos pudieran beneficiar. Y solamente agradecerles el que hayan venido, y aprender mucho de lo que ustedes nos digan será bueno, y que puedan venir más veces también. Gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra doña Paz Serra, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias, Fernando y Gonzalo, por haber venido a esta comisión y por haber explicado y expuesto también el potencial que tienen las energías renovables en esta comunidad autónoma y los riesgos que tiene la energía nuclear, que el señor Enrique de Luna decía que no entendía muy bien la exposición, pero es que por lo que ha dicho parece que no lo ha entendido ni bien ni mal. Ha hablado de que se trata de renunciar a nuestro bienestar, y yo diría que de lo que estamos hablando hoy aquí, lo que se ha expuesto es de un gobierno autonómico que ha renunciado a sus competencias, porque es el Gobierno de la Comunidad de Madrid que tiene competencias para el despliegue de las energías renovables y para el fomento de la eficiencia energética en esta comunidad, y parece ser que ni una cosa ni la otra. Efectivamente,
Pues sí, o sea, solo producimos el 4% de la electricidad que consumimos y esto pues es una lástima y pues tampoco creo que en la exposición se haya dicho que la Comunidad de Madrid tiene que ser soberana 100% y que queramos autosuficiente y que queramos aquí una autarquía energética, no, ni mucho menos, pero de eso a que solo produzcamos el 4%, pues me parece que hay sin duda margen de mejora para nuestra comunidad autónoma. Y es verdad que por las características de la Comunidad de Madrid y como bien habéis mencionado, no hay generadores eólicos. Efectivamente nos hacíamos la pregunta de cómo veis vosotros el mix energético de renovables que sería más favorable en la Comunidad de Madrid y efectivamente pues hasta ahora pues cada vez que hemos preguntado al gobierno acerca del desarrollo de las renovables en estos años nos han dado unas cifras apabullantes en cuanto a instalaciones de autoconsumo conseguidas en estos años, pero se queda un poco cojo, no solo porque dependa únicamente de autoconsumo, sino también por los tipos de autoconsumo que se han ido instalando en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que en su mayoría son de viviendas unifamiliares y que pues pueden hacer frente a una parte de la demanda muy pequeña. Vemos que falta ambición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid para fomentar el autoconsumo colectivo y para acompañar a los ayuntamientos y a la ciudadanía en el fomento de las comunidades energéticas, porque nos parece que esa es la manera de, efectivamente, una vez más, señor Enríquez de Luna, de democratizar la energía, de que todo el mundo tenga acceso a los beneficios de las energías renovables. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues yo creo que viendo los precios de generación de la energía queda bastante claro que si queremos garantizar el acceso a una energía barata a toda la ciudadanía, hay que fomentar las energías renovables y que toda la ciudadanía se pueda estar beneficiando de ellas y no como hasta ahora, que pues ha quedado bastante encapsulada en una parte muy pequeña de la población. Como no puede ser de otra manera, pues Más Madrid y Verde Seco estamos totalmente de acuerdo en el riesgo que supone la energía nuclear y en la necesidad de cerrar todos los reactores de una manera escalonada para poder efectivamente mantener la estabilidad del sistema. Ayer estuvimos en una charla en el Congreso de los Diputados. A la puerta de esa charla había una pitada de gente pro-nuclear y vi una pancarta que decía con energía nuclear la luz no se va. A mí me dieron ganas de decirle a esa persona que estaba con esa pancarta, pues en abril había generadores nucleares en España y la luz se fue. No es una cosa de que la energía nuclear sea garantía de nada, ni mucho menos. Yo no he interrumpido a nadie mientras el resto hablaba. Pues efectivamente, también habéis mencionado la rigidez de la energía nuclear en cuanto a la gestión de la demanda y pues creo que también es importante que veamos ese aspecto y la contraparte, la flexibilidad por parte de las energías renovables. Yo no quiero dejar de mencionar aquí la importancia de que dentro de la política energética de la Comunidad de Madrid la eficiencia y el ahorro y la reducción de la demanda sean un pilar fundamental, porque efectivamente no se trata solo de cambiar de fuentes de energía y de seguir exponencialmente haciendo crecer el consumo energético, sino de hacerlo de una manera lo más inteligente posible. Y creo que principalmente hay que asumir que recetas que funcionaron en el pasado y que nos pudieron parecer revoluciones científicas a mediados del siglo XX, pues quizás
una vez que ha pasado un cuarto del siglo XXI, podemos empezar a decir que han quedado obsoletas y que por lo tanto existen ahora otras soluciones que además han demostrado ser cada vez más baratas y cada vez más versátiles, a las que deberíamos estar prestando atención en vez de centrarnos en la nostalgia de modelos pasados. Me gustaría también hablar de la importancia del autoconsumo industrial. Porque hay un 30% de superficie total de las cubiertas industriales que son aptas para la instalación de fotovoltaica, y pues no parece que se esté priorizando como una manera de hacer crecer las energías renovables en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, en algo en lo que a lo mejor sí que coincidimos, según ha dicho el señor Enrique de Luna y yo, es en la lectura de ese informe de Ecologistas en Acción y el potencial de los tejados que tenían para la generación eléctrica en la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué digo esto? Pues por la propia naturaleza de la Comunidad de Madrid, que efectivamente es de una densidad enorme, y que hace que pues soluciones que quizás son posibles en otros territorios en la Comunidad de Madrid son más difíciles. También pues quería aquí ver cuáles pueden ser esas razones de que el autoconsumo pese tanto dentro de la Comunidad de Madrid en comparación con la generación de energía renovable total, si hay visos de que el peso relativo entre autoconsumo y otro tipo de instalaciones pueda cambiar, y de todas maneras recalcar que no se ha cubierto todo el potencial del autoconsumo en la Comunidad de Madrid, y no se ha cubierto principalmente porque el 99% de la población en la Comunidad de Madrid vive en edificios y no en casas unifamiliares, y por lo tanto algo hay que hacer con el autoconsumo colectivo, que continúa completamente entorpecido. Según los datos de ese informe de Ecologistas en Acción, cubriendo solo 3/4 partes de nuestros tejados y superficies urbanas, podríamos cubrir el 31% de la demanda eléctrica regional. Y, hombre, convendrán conmigo todos los diputados aquí presentes que pasar de un 4% a un 31% de la demanda regional pues ayudaría a equilibrar un poco las cosas en cuanto a la capacidad energética de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, nada más, volveros a agradecer vuestra presencia aquí y esperando escuchar vuestras respuestas. Muchas gracias, señora Serra. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre interviene el señor Juan Carlos Carretero. Señoría, por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Ferrando y señor Gómez, por su asistencia y por la presentación que han realizado hoy en esta comisión. Sí que voy a estar de acuerdo con su señoría de Bosch en que, bueno, independientes, muy independientes, aparentemente no lo son. Desde nuestro grupo parlamentario valoramos el diálogo técnico, como no puede ser de otra manera, pero por supuesto no vamos a compartir sus afirmaciones gratuitas sobre la gestión energética del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que distan mucho de la realidad. Consideramos imprescindible contextualizar la transición energética bajo criterios de seguridad de suministro, realismo económico y cohesión territorial. Antes de entrar en detalle, debemos reafirmar la relevancia estratégica de la energía nuclear, basándonos en hechos técnicos incuestionables. El impacto económico y la soberanía. Esta industria sostiene 27.000 empleos de alta cualificación y contribuye con el 0,3% del PIB nacional. En un contexto de alta volatilidad geopolítica, prescindir de una fuente que garantiza el suministro las 24 horas del día supondría un riesgo inasumible para nuestra competitividad. Segundo lugar, es la garantía de potencia firme. La nuclear opera con un factor de operación cercano al 90% ante la intermitencia de la solar, que es un 17%, y la eólica un 23%. La nuclear actúa
como el colchón indispensable que garantiza que la industria y los hogares madrileños no se detengan cuando las condiciones meteorológicas no acompañan, como ya pudimos observar el pasado 28 de abril. Riesgos del cierre prematuro. El calendario 27-35 nos preocupa y nos preocupa profundamente. No se pueden desmantelar plantas como Almaraz en 2027 sin asegurar antes un almacenamiento masivo y una red de transporte robusta. Madrid depende directamente de Almaraz y Trillo. Su cierre reducirá la potencia disponible a nivel nacional, afectando la estabilidad de todo el país y, por supuesto, encareciendo la factura de los ciudadanos. El modelo Madrid se basa en una transición inteligente y equilibrada. La Comunidad de Madrid no se opone al cambio de modelo energético, pero apuesta por una transición basada en la Estrategia de Energía, Clima y Aire 2330. Madrid es hoy el principal polo de atracción de centros de datos e industria de alto valor añadido en el sur de Europa, y eso requiere una planificación eléctrica resiliente. Nuestra gestión se basa en medidas tangibles, y así lo demuestran los datos. Protección del territorio. Hemos limitado la ocupación del suelo fotovoltaico al 4% de la superficie autonómica. Protegemos así nuestro sector agropecuario, especialmente cultivos del olivar y viñedo, y la biodiversidad de nuestra sierra y de nuestra región, demostrando que la sostenibilidad no exige una ocupación descontrolada del suelo rural. La eficiencia y descarbonización mediante el Plan Rehabilita Madrid, uno de los ejemplos. Cubrimos hasta el 90% del coste de mejora energética en viviendas. Además, lideramos la movilidad eléctrica gestionando con éxito los fondos MOVES 3 y modernizando la red mediante el nuevo decreto de alta tensión que elimina cuellos de botella para la inversión. Otro punto importante de ese modelo Madrid es la neutralidad tecnológica y libertad. No elegimos tecnologías por ideología, sino por eficiencia. Y esto es muy importante, les repito. No elegimos tecnologías por ideología, sino por eficiencia. Como afirma nuestra directora general, la señora Aparicio, apostamos por un modelo integrado donde la protección ambiental se consigue impulsando la inversión sostenible y la tecnología avanzada. Dada la importancia de estas decisiones para el futuro de nuestra región, sería necesaria, y así lo consideramos, la evaluación permanente del impacto del calendario de cierre nuclear en el suministro de Madrid. Se deberá priorizar la operación a largo plazo de las plantas actuales hasta los 60 años, siguiendo el ejemplo de países líderes, garantizando que el despliegue renovable sea complementario y nunca un riesgo para la estabilidad del sistema. El modelo Madrid, señorías, demuestra que es posible liderar la sostenibilidad sin recurrir al intervencionismo, ni mucho menos al ecologismo extremo o radical. Mientras otros insisten en un apagón nuclear que nos haría dependientes del gas importado, Madrid ofrece seguridad jurídica, rigor científico y crecimiento. Proteger de forma sensata es la única vía para avanzar hacia una autonomía energética real. Sin nada más que decir, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, desde luego, el turno de los señores comparecientes, que es con el que finalizamos esta comparecencia. Tienen ustedes un máximo de 10 minutos. Señoría. Muchísimas gracias, señorías, por sus comentarios. Le aseguro que no me ofenden en absoluto. Aún es más. Yo le diría, después de escuchar al Partido Popular, que ustedes les han pasado por el lado racional en todo lo que nos han dicho. Lo escuché antes cuando hablaba usted de la biomasa, y creo que tenía usted más razón que toda esta planificación inteligente que he escuchado de la lectura del informe que ha hecho su señoría del Partido Popular. Sí me gustaría, en estos 10 minutos, y perdónenme, pero no tengo esta capacidad de síntesis tan variopinta, de tocar algunos de los puntos y, por supuesto, de ofrecernos con total apertura y libertad para discutir cada uno de los temas técnicos, económicos, de posibilidades de futuro. El primer punto, cuando decía usted, somos un lobby renovable. No somos un lobby, pero defendemos las renovables. Y obviamente defender las renovables está directamente entroncado con prescindir de una economía fósil, entre los cuales incluimos a la nuclear. Esto es claro. El concepto de democratización de la energía, pues lo ha dicho la representante del Grupo Más Madrid, y es que los recursos que tenemos son para aprovecharlos entre todos y para aprovecharlos y utilizarlos. ¿Qué no entendemos de la no política energética de la Comunidad de Madrid? Lo que no entendemos es que tengamos recursos renovables y no se aprovechen. Lo que no entendemos es que yo les puedo dar mi experiencia. En el año 90 empecé a hacer un parque eólico Segovia, Ávila, Madrid.
en el condado de la Cepeda. En Madrid solo conseguí poner una torre de medida. De mi pueblo. En Ávila y en Segovia acabaron funcionando. ¿De acuerdo? Luego, no aprovechar económicamente, energéticamente los recursos que tenemos es un gran error. Y la política energética de la Comunidad de Madrid es, a nivel de resultados, totalmente inexistente y dependiente. Su criterio. Y esto es un elemento que nos podemos centrar, si quieren ustedes, señorías, en los datos que representa la producción de la Comunidad de Madrid. ¿A qué me refería con la democratización? Y le agradezco que se haya preocupado en mirar en nuestra web de cuáles son nuestras apuestas. Democratización de la energía, está muy claro. El poner renovables, miren, yo les voy a hacer un símil. Poner renovables porque la energía renovable esté para todos y no apostar por la eficiencia y por el ahorro es como cambiarse de ropa todos los días y no ducharse nunca. Es la barbaridad más grande del mundo, porque estamos gastando recursos, estamos gastando materiales, estamos gastando productos. Y esa corresponsabilidad entre ahorro y eficiencia y renovables es lo que nos debe permitir, como usted muy bien decía, preocuparnos por países del sur o por países que no han tenido la suerte, o si me permiten, la desfachatez de consumir más petróleo y más carbón del que deberíamos haber consumido. Esto es una realidad. Y nuestra propuesta es una propuesta económica, es una propuesta de crecimiento. Señorías, su apuesta a favor de la nuclear, yo les voy a decir en qué es líder Madrid en nuclear. Y es que es la única comunidad autónoma con un vertido radiactivo del año 70. Y para su tranquilidad, no sé si ha habido algún patrono de la Fundación que haya dicho que la nuclear era franquista. La primera central se hizo en el año 78 con el dictador ya muerto. Es verdad, el primer vertido radiactivo se produjo en la Junta de Energía Nuclear en noviembre de 1970. Vertido sobre el cual no se hizo o no se tomó ninguna medida y se avisó a los 3 meses que las huertas del Jarama no se utilizara la producción después de que ya no se la habían comido a quien le correspondía. Yo creo que este es un punto importante, y cuando apostamos por el autoconsumo, y estoy de acuerdo con lo que usted decía, Madrid es un centro logístico por definición. El autoconsumo industrial debería ser una realidad, y en la normativa de autorización de muchas de las instalaciones industriales de logística debería tener la obligación de tener autoconsumo. Y el autoconsumo colectivo exactamente lo mismo, igual que la rehabilitación. Lo que queda muy claro, señorías, es que Madrid carece de política energética. Y a los resultados me refiero. Ustedes me pueden decir, podemos hablar del apagón, podemos hablar de lo que quieran. Usted ha hablado de Australia. La dejación de funciones de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha impedido que en 5 años las renovables actúen como han actuado en Australia después del apagón que hubo en Australia, y que permitan hacer grid forming y utilizar las instalaciones para hacer control de tensión. Cosa que la nuclear nunca podrá hacer. Porque la nuclear, por mandato regulatorio, se desconectó cuando empezó el apagón. Y fue la última en 15 días en volverse a conectar porque era incapaz de hacerlo. Y cuando me dicen, la potencia nuclear es firme, oiga, es que la demanda no es recta, no es plana. Y aquí lo que interesa es seguir la demanda. Y efectivamente, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hablamos de un binomio: renovables, almacenamiento. Y se lo hemos trasladado al gobierno. Hemos cumplido las renovables, no hemos cumplido almacenamiento. Y una pequeña referencia con respecto a la geotermia. Nosotros entendemos que el futuro de la climatización es la aerotermia. Y para captar energía en un clima atlántico como el que tiene Madrid o como el que tiene España, sacarlo del terreno es incrementar las inversiones y perder eficiencia. Apostemos por la aerotermia, sacando la energía del aire o del agua, si ustedes quieren, pero no vayamos a unos conceptos que son más dados para Finlandia, para Islandia o para donde quieran, que nos garantizan que el 8%, el 9%, o sea, que el 8 o 9 grados siempre va a estar la temperatura del suelo.
Señorías, yo creo que Madrid tiene una oportunidad magnífica. Tiene una oportunidad magnífica que tiene que regular la gestión de la biomasa, como usted muy bien decía, y no llevarla al exterior. La biomasa es una fuente local y como local hay que trabajarla. ¿Es un sumidero? Claro que es un sumidero. ¿Y eso qué nos tiene que exigir? Que la producción y los consumidores de Madrid seamos más corresponsables, sepamos lo que estamos haciendo, que para consumir nosotros energía no significa que los montes de Toledo tengan que estar infectados de plantas. Aquí se ha hablado de la corrupción de las renovables. Señorías, nosotros defendemos las renovables, no a quien nace y especula con las renovables. Y si quieren repasamos todos los conflictos judiciales y verán sus señorías como la mayoría de ellos están enjuiciados personas del PP, tanto en Valencia como en Castilla y León, como en Aragón, etcétera, etcétera. Y este es un punto que es una realidad. Acusaciones directas. No se van a permitir. Señorías, por favor, esténgase directamente al objeto de la comparecencia. Gracias. Miren ustedes quién son las personas y a dónde pertenecían las personas encausadas en los distintos procesos judiciales. Cosas. Es que entonces tenemos que mirar todo. Miremos todo. Lo que sí está muy claro. Señorías, por favor, aténganse al objeto de la comparecencia, por favor. Ya está. No venga a hacer juicios de valor de políticos. No, usted venga a hablar de energía. Perdón, la corrupción de las renovables no la he sacado yo. Señorías, por favor, acabo de pedir que se atengan directamente al tema. Vayan, señorías, por favor. Señor, por favor, señoría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por favor. Por favor, no tiene usted el uso de la palabra. Perdóneme y le pido disculpas si en algún momento se ha podido, pero la realidad, aunque las personas no representen a los partidos, las que están enjuiciadas, y somos los primeros que lamentamos que las renovables sean una componente de especulación y de corrupción. Y de la misma forma que lamentamos que si queremos un perfil 100% de renovable, tenemos que tener aceptación social. Señoría, usted me preguntaba a mí si a mí me gustaban los molinos. Me gustan menos las minas de cielo abierto. Me gusta menos la contaminación de quema de combustibles. Me gustan mucho menos actuaciones sobre el paisaje y sobre el terreno. Y todo hay que analizarlo desde un punto de vista de una regulación tanto europea como española que es legalista, que es racional, pero que hay que cumplirla. Y hay que oír a las personas que viven en las zonas. Y a mí me parece muy bien, el 4% del terreno para fotovoltaica. ¿Dónde quieren ustedes que lo firmemos? El desarrollo fotovoltaico del PNIE exige un 1,5%. Estaríamos encantados de firmarlo, pero señorías, antes de poder firmar el 4%, yo les rogaría que pongamos pie en pared y dispongan ustedes, o dispongamos nosotros, porque yo soy de Madrid, de una política energética real, que no tenemos. Muchísimas gracias.